tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de las raíces aéreas en nuestros árboles, beneficios, si hay complicaciones o contraindicaciones, cuál es la mejor manera o una de las mejores maneras para generar raíces. ¿Se puede en todas las especies? ¿No se puede en todas las especies? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo se manejan? Todo eso lo vamos a tratar de ver hoy, muy resumido, muy conciso, pero de mucho aprovechamiento, para que todos podamos trabajar y gustar de estas raíces aéreas, que si bien es cierto, a muchos de los árboles que tenemos nos gusta generarla. Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que no todas las especies generan raíces aéreas de forma natural. Acá en Costa Rica, Centroamérica, el Caribe, qué sé yo, países tropicales, es muy común que lo veamos en especies como por ejemplo los ficus. Pero ojo, no todas las especies de ficus suelen hacer en cantidades profusas como esta la cantidad de raíces aéreas. ¿De qué depende de que un árbol haga o no haga, o haga mucha o poca raíz aérea? Para empezar, por la parte más natural o la más común es el clima. Hablando de ficus, y en este caso yo tengo acá en la mesa un ficus retusa, conocido acá en Costa Rica como higuito. Es una especie nativa del país que se da muy bien, crece muy bien, es muy fuerte, es de hoja lobulada, un poquito grande, pero reduce también. Se usa bastante, al menos yo la uso, a mí me gusta mucho en bonsái, y esta especie, en mi entendimiento, es tal vez la que más, con la que más facilidad se le puede generar raíces aéreas. ¿Pero de qué depende? De la forma natural dependemos mucho del clima, y dependemos mucho de qué tan apretado, vamos a decir, esté el árbol dentro de la maceta. Voy a ampliar un poquito más estas dos cuestiones. La primera, el clima. Por lo general en zonas costeras, cerca de la playa, donde el calor es muy fuerte y la humedad en el ambiente es bastante fuerte, es muy normal que la mayoría de los ficus, en este caso, generen raíces aéreas. Estoy viendo, hablando de retusas, estoy hablando de ficus benjaminas, que se usan mucho en estas áreas costeras, generan raíces aéreas y raíces aéreas fuertes, gordas. He visto cosas, raíces de 1 pulgada de grosor o más, que por esa combinación de ambiente es probable o es más fácil que ellos generen esa cantidad de raíces aéreas o empiecen a generar raíces aéreas desde el tronco, desde las ramas, desde la parte del ápice, etcétera, etcétera. Es importante tener en consideración el tema de la humedad en el árbol. He visto y he escuchado y he leído por ahí que algunas personas utilizan métodos como de tener el árbol sembrado en la maceta y abajo ponerle una bandeja o un plato con agua para elevar la humedad. Pues sí y no. Sí, porque obviamente va a contribuir a elevar el nivel de humedad relativa con la cual el árbol va a poder tener esa condición natural en la que él de forma nativa, de forma personal, de forma natural, va a empezar a generar raíces aéreas. Sin embargo, si no tenemos un adecuado control de esa cantidad de humedad, porque obviamente las raíces van a estar siempre muy húmedas, vamos a tener el caso contrario de que la raíz se puede podrir y el árbol se nos va a ir. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. El siguiente punto es cuando el árbol está muy aprisionado en la maceta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucho tiempo de estar sembrado ahí, que ya las raíces no dan, están muy aprisionadas. Hay ficus que han reventado macetas, que es tanta la cantidad de raíces que empieza a generar, que empieza a ejercer tanta presión que la maceta en algún momento cede y se revienta. Cuando eso no sucede, cuando los ficus por lo general están en una maceta de crecimiento muy grande, lo ha visto usted en viveros, y alguna raíz por ahí logra salirse de ese espacio tan apretado, tan confinado que está a su crecimiento, las raíces aéreas suelen generarse o lo suele generar el árbol para buscar sitios donde encuentre sustrato, donde encuentre suelo libre, donde él pueda enraizarse y seguir creciendo con fuerza. Son ejemplos que usted puede ver en cualquier lado, prácticamente en cualquier vivero que tengan ficus viejos. Usted va a ver que alguna o varias raíces se han salido de la maceta y han ido escalando o han ido buscando y donde logran conseguir suelo, se aferran y se hacen unas raizotas muy gruesas y el árbol agarra una fuerza enorme y justamente eso es lo que sucede en busca de mayor espacio de crecimiento. Este es el caso de este ficus. Este ficus, de hecho, lo tengo fuera de la maceta por dos razones. Una, el video, y la otra porque tenía un hormiguero grande
dentro de las raíces que tenía que sanearlo, que esa es una de las contrapartes que vamos a ver ahorita. Este árbol está en una maceta que ya se las voy a mostrar ahorita que lo plante. Al estar confinado en una maceta no muy profunda y de un ancho similar a lo que es él, obviamente llega un momento en que la planta va a abarcar el 100% del espacio que le tengo para crecimiento. Entonces las raíces aéreas empiezan a generarse unido con el cultivo, con el calor. Obviamente recuerden que están en el techo acá del taller, hay bastante calor del zinc que se calienta más el sol, entonces eso genera un ambiente ideal para que esta especie en particular genere bastantes raíces aéreas. Una de las contrapartes o las contraindicaciones que podríamos ver o encontrar cuando trabajamos con raíces aéreas a este nivel, que es gran cantidad de raíz aérea, es obviamente el tema de las plagas. La humedad interna es mayor, obviamente se genera mucha mala hierba, se genera inclusive musgo y es un espacio propicio para hongos, es un espacio propicio para plagas como las hormigas. De hecho, yo tuve este árbol sumergido casi una hora tratando de sacarle todas las hormigas, saqué todo el sustrato, lavé las raíces y aún así yo me asomo y por ahí todavía se ve una que otra hormiga dando vueltas porque se meten entre los huecos de las raíces y lo que quedó de sustrato por ahí y ellas siguen saliendo, ellas siguen proliferando, ellas siguen haciendo cada vez más grande el hormiguero y en algún momento el árbol va a sucumbir ante esto. De hecho, el árbol ya tenía varias hojas amarillas, yo no veía que prosperaba, sabía que ocupaba un trasplante, pero una de las causas principales era la cantidad de hormigas que tenía dentro, que obviamente se están comiendo todo y hasta las mismas raíces se las comen. Entonces, eso es un punto importante a tener en consideración cuando tenemos un árbol con esta densidad de raíces aéreas, que de hecho le quité una gran parte, que esa es la otra. Muchas de las raíces en algún momento van a llegar a secarse, van a llegar a morir, porque no llegaron al punto donde debía llegar, donde había sustrato, no llegaron bien al punto, entonces se alcanzan a secar con el calor, con el viento, etcétera, etcétera, no se hidratan, no logran llegar, otra hormiga, y con eso se van muriendo muchas. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es limpiando, quitando todo lo que está seco, todo lo que está muerto, para ir dejando todas las que sí están vivas, que sí llegaron al sustrato y que pueden mantenerse saludables, creciendo y engrosando. Ahora, tengo aquí este ejemplo con este Ficus tigerbark, que como usted puede ver, hay algunas raíces aéreas que ha generado. Está en las mismas condiciones de cultivo del otro, pero como usted puede ver, no es tan abundante la cantidad de raíces. De hecho, hay una por acá que creció, que salió de esta rama y va para abajo y por aquí se envolvió y por aquí salió. Vea otra acá, que más bien vea la curva tan fea que hizo. Estas son cosas que tenemos que corregir con el trasplante, pero sí es posible que especies como el tigerbark puedan generar raíces aéreas. Obviamente no es tan profuso, o al menos no lo considero que lo haga al nivel como lo hace el otro árbol. Obviamente aquí hay mucho espacio todavía de crecimiento. Esto también influye, el árbol todavía tiene espacio acá para crecer, por lo tanto no necesita tirar tanta raíz aérea para buscar espacios nuevos de crecimiento y nutrición. Esa es una de las razones también por las que solamente vemos una que otra raíz aérea naciendo del tronco, que tenemos que considerar. Si la eliminamos, esta por ejemplo no llegó a su objetivo y con solamente jalarlo un poquito ya se arranca. Esas son muchas de las raíces que no llegaron a su objetivo y tengo otra por aquí, ven, muy larga, la punta todavía está de un color amarillo, un poquito más claro, esta raíz todavía está viva, yo puedo redireccionarla, está naciendo de acá, yo podría intentar hacer un pequeño hueco acá y sembrarla y asegurarme que se pueda seguir creciendo, se pueda seguir desarrollando y en algún momento poderla utilizar en el diseño. Ahí la podemos dejar quieta, le podemos poner abono, le podemos poner más sustrato, etcétera, etcétera, inclusive un ganchito de alambre que la sostenga ahí, que la pueda mantener, y si no, la podemos unir al tronco para dejarla ahí y poder generar ya sea un mejor nevari, un tronco más grueso, qué sé yo, pero en este caso no la necesito y la voy a eliminar porque no quiero nada por acá. Tengo otra por aquí que sí nació más pegada al árbol, voy a dejarla porque con ella quiero ayudarme a cerrar más este espacio con otra raíz que pueda ayudarme para hacer un mejor nevari. Otro ejemplo acá, este es un Ficus Green Emerald de mi colección personal y como usted puede ver también tiene algunas raíces aéreas por acá.
¿Qué está sucediendo aquí? No han llegado todavía al sustrato, todavía están, vea que aquí hay una, aquí hay otra, hay 1, 2, 3, 4, 5 que han crecido por acá. Si yo no reoriento esto y no le ayudo a llegar, muy probablemente todas ellas se van a secar. ¿Qué podemos utilizar? Una pequeña pajilla y se la ponemos con mucho cuidado y la redireccionamos de la otra parte acá al sustrato para que ella mantenga un poco de humedad y pueda seguir avanzando y poder llegar acá. Lo mismo con cada una de ellas si es que queremos que hayan raíces aéreas en este lado para complementar el tema del diseño. Las otras raíces que han crecido se han enrollado, como usted puede ver, a lo largo del tronco. Estas eran raíces aéreas también pequeñas que se fueron generando para ir abrazando la piedra. Entonces ese es el crecimiento normal de ellas. Vean que pueden llegar a ser raíces gruesas, ya esta abrazó la piedra. Y por aquí hay otras que han ido creciendo poco a poco a lo largo del tiempo y que han ido generando también el árbol una visión un poquito mejor. Pueden salir de cualquier parte, desde el ápice, cualquier área del tronco, cualquier rama, pueden salir raíces aéreas y una de las formas más comunes es poderla redireccionar, como les digo, con una pajilla para poderlas mantener húmedas, para poder mantenerlas hidratadas y que ahí sigan su crecimiento hasta llegar al sustrato. Una vez aquí, ellas solitas se entierran y cuando ya tengan un grosor considerable, podemos cortar longitudinalmente la pajilla, la separamos y ya la raíz se puede quedar en posición. ¿Cómo puedo yo entonces generar raíces aéreas si es que quiero o necesito por un tema de diseño, por un tema de estética, porque necesito o porque quiero o porque deseo ver el árbol con raíces aéreas? Si no logramos duplicar o reproducir las condiciones de ambiente, de cultivo idóneas para que los árboles puedan generar raíces aéreas, podremos hacerlo con un medio acodo, que sería muy fácil hacer una pequeña incisión en la parte baja de la rama, ¿verdad? Una pequeña incisión, exponemos el cambio en cómo hacer un acodo, ponemos un poquito de hormona enraizante y lo cubrimos con un poquito de musgo esfagno, con un algodón, con un poco de sustrato, algo que pueda sujetarlo, pero solamente en esta parte y cubrimos y esperamos a que genere raíces. Cuando eso ya genera raíces, simplemente lo que hacemos es que quitamos y las raíces que van ahí ponemos pajilla, ponemos un tubo, lo que sea necesario para mantenerlas hidratadas y que vayan cayendo y ya cuando llegan al sustrato se enraizan bien y empiezan a crecer. Asunto concluido. Eso es una forma muy sencilla de poder generar raíces aéreas en un árbol que, obviamente, como repito, sí puede generar raíces aéreas. La otra condición o la otra consideración que tenemos que tener es, hay un beneficio y una situación en contra a la hora de generar raíces aéreas en ramas. Una muy importante es que puede engrosar más rápido una rama principal. Si yo logro generar raíces aéreas en esta parte, lo que me va a hacer cuando todas ellas desarrollen y empiecen a crecer, van a alimentar mucho más fácil y mucho más rápido esta parte del árbol. Lo que va a generar es que se engruese más rápido, porque no solamente va a depender del sistema radicular general del árbol, sino que va a tener su propio sistema de raíces que lo está alimentando y por ende va a engrosar más rápido. Yo tengo algunos ficus grandes aquí afuera que una sola raíz se fusionó con la rama principal y pasó de ser una rama normal a ser una rama de este grueso en un par de años. Porque, como les digo, tiene su propio sistema de alimentación propio que le va ayudando a crecer, a desarrollar y a engrosar. El punto en contra es que si lo hacemos en un área que no está bien planificada y no lo mantenemos controlado, se nos puede generar un abultamiento o un crecimiento invertido en el árbol y nos va a generar un problema. Vamos a tener que cortar y empezar a reproducir de nuevo la ramificación que perdimos a razón de la conicidad en la ramificación. Son puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Ok, dicho todo esto, vamos entonces a plantar el árbol. Ya yo le hice el recorte de raíces, simplemente lo que estaba largo lo dejé de una misma longitud y usted puede ver el pan de raíces cómo quedó. Y la idea con todas estas raíces, aparte de ordenarlas, porque su crecimiento es erróneo, las raíces aéreas se cruzan para un lado, se van para el otro, se enrollan por aquí, se van por allá. Y la idea es que cuando usted haga un trasplante, usted pueda ordenar las raíces de manera que se puedan ver cada una en su sitio, que no estén cruzadas, que no estén volteadas, que no estén estorbándose, digamos, una con la otra, para que podamos mantener un diseño, inclusive un orden
en el sistema radicular y que se vea ordenado. Me gusta la palabra que dicen los amigos de Argentina, que se vea prolijo. No sé por qué, pero me gusta esa palabra. Ya las raíces, como les digo, fueron ordenadas, fueron acomodadas, cada una en su sitio, esperando simplemente que el árbol reciba su maceta nuevamente. Nada más una pequeña revisión por ahí, no está de más. Puede entrelazarlas entre las raíces más gruesas para que se vea más natural, pero sí que cada una tenga su posición y que no estén cruzadas, porque en el momento que se fusionen va a generar también un crecimiento invertido, va a generar un bulto y no se trata de eso. Ok, vamos de nuevo a la maceta para acomodarlas, que entre todo como debe ser, que no se quede ninguna afuera. Y ahí poquito a poco las vamos incluyendo, vamos metiéndolas todas dentro del sustrato, dentro de la maceta. Le voy a dar una pequeña inclinación a esta rama y creo que ahí me queda fantástico. ¿Ves? Hay una que en el momento que uno empieza a manipularlas, algunas se rompen, algunas se quiebran. No es la idea, pero a veces es inevitable. Entonces, tratemos simplemente de poderlas manipular de forma tal que ocurra el mínimo daño posible para poder mantener, ya se me salió una, para poder mantenerlas todas en perfecto estado. Ok, checamos que el ángulo esté bien. Poquito hacia el frente. Todo bien, ok. Y ahora simplemente a anclarlo bien, llenarlo de sustrato. Antes de eso ponerle un poquito de hormona enraizante, no está de más. Acomodar las que hagan falta por ahí. Es un poquito de imaginación, un poquito de paciencia y ya les muestro el resultado final. Bueno, ya tenemos acá el resultado final, ya el árbol plantado, y aunque ustedes no lo crean, siguen saliendo hormigas. No lo puedo creer. ¿Dónde se esconden? No sé. Dos casos más o dos recomendaciones más o dos consideraciones extra que les voy a dar para trabajar o cuando trabajen con raíces aéreas. La primera es que con el trasplante, al haber gran cantidad de raíces aéreas, usted vio el cepellón como estaba, es un poco más laborioso el asegurarse que el sustrato haya entrado en todos los sectores, todos los lados del cepellón de raíces. Entonces, tómese el tiempo. Yo uso por lo general un palito más fino en estos casos para asegurarme que todas las áreas estén llenas con sustrato, que no hayan quedado huecos por ahí con aire, que como ustedes bien saben no es recomendable, no es beneficioso para el árbol. Así es que tómese el rato de palillarlo a conciencia para asegurarse que el sustrato entre en toda el área de las raíces. Y la última recomendación es, si no quiere esperar, si no quiere hacer el acodito o la incisión para generar raíces y demás, simplemente hágase un esqueje de la misma especie, así de sencillo. Cuando lo está podando, cuando el árbol está crecido, corte un par de esquejitos, enraícelos y cuando estén largos simplemente los injerta. Así de sencillo. Puede injertarlos en el tronco para engrosarlo más, para generarle otra raíz, para mejorar el nevari, para engrosar más una rama, etcétera, etcétera. Hay mil formas y es la forma tal vez más rápida de generar raíces aéreas, de engrosar nevari o de engrosar ramas. Un simple esqueje, bien enraizadito, cuando tenga la altura que deseamos por el área donde queremos pegarla, se sacan las raíces, se hace un huequito, se pega, se direcciona, se acomoda con alfileres o con clavitos para poderlo fusionar acá bien y se injerta en la rama, ojalá en una esquina para poderlo mantener. Una vez que eso pegue, ya tenemos la raíz aérea puesta. Otra consideración adicional, asegúrese que tenga movimiento. Tan recta, tan nivelada, no se ve natural. Las raíces aéreas obviamente son erráticas en cuanto a su movimiento, tienden a ondularse, tienden a girar, tienden a contorsionarse un poco, entonces tratemos de replicar
un poco ese movimiento si vamos a hacer ese tipo de injertos. Por lo demás, simple y sencillamente cuesta poco, pero laborioso el tema de mantener raíces aéreas. Asegúrese de hacerlo en especies que sí lo manejen, que sí lo toleren y que sí lo produzcan de manera natural. Y estoy seguro que con estas indicaciones y estos cuidados van a tener grandes satisfacciones y sus árboles se van a ver tan hermosos como este. Así es que esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora también puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.